Con la espalda encorvada, la mirada fija en el cuaderno abierto como una puerta mágica. Su pluma, una de esas baratas, mordisqueada en la punta, dibujaba palabras con una urgencia casi sagrada. El resto del mundo no existía. Solo la página. Solo el fuego que venía de adentro. Y ese nombre que no se le iba del corazón: el peregrino. La casa todavía olía a sueño. A cobija tibia, a humedad de madrugada, a café recién colado que apenas alcanzaba a entibiar la cocina. Afuera, el cielo estaba del color de la ceniza, como si el día dudara en comenzar. Pero en la mesa del rincón, bajo una lámpara amarilla que parpadeaba, ya había un niño escribiendo con el alma encendida. El reloj de pared daba pequeños saltos, y cada segundo caía como una gota en un charco profundo. Pero Goku no lo oía. No oía nada, excepto el leve rasgueo de la tinta sobre el papel. En los pliegues del tiempo, escribió, con letra apretada y algo torcida, donde los caminos del mundo se desdibujan y las estrellas parecen murmurar los nombres de Dios, y se detuvo. Solo un instante. No porque dudara, sino porque una parte de él sentía que esas palabras no las había inventado. Que algo se las había dictado en sueños. Sus ojos concentrados, hacían silencio ante la adversidad del mundo, dejando solo ver el brillo verde que ignoraba la realidad. Párpados que no se habían pegado. A lo lejos, una bocina rompió el silencio. Un sonido lejano, ajeno, apenas importante. Como si viniera de otro universo. Goku tomó una mordida rápida de la tostada fría que tenía al lado. No había mantequilla. No la necesitaba. Comía por inercia, por costumbre. El cuerpo cumplía con sus tareas. Pero su mente seguía en otra parte, caminando descalza por un desierto sin tiempo junto a un anciano de ojos de niebla. Vivía un anciano ermitaño conocido como el peregrino y volvió a sonreír. No con la boca. Con los ojos. Con el pecho. La sonrisa de quien reconoce a alguien que nunca ha visto, pero que ha soñado cada noche desde siempre. Goku. Levántate ya, hijo. El transporte te va a dejar. La voz de su madre atravesó las paredes como un trueno doméstico. Arrastraba consigo el sonido del sartén chisporroteando, del refrigerador zumbando, del mundo real llamando a filas. Él no respondió. Ni siquiera pestañeó. La pluma seguía moviéndose, con trazos frenéticos pero precisos, como si escribiera desde una línea invisible entre el sueño y la vigilia. Nadie sabía su edad, pues su rostro, tallado por arrugas como los surcos de un desierto antiguo, parecía haber visto la creación misma. Goku murmuró esas palabras al mismo tiempo que las escribía, como si las recitara desde una lengua que no era enteramente suya. Y entonces, el silencio de su habitación se estremeció con la aparición súbita de la mañana. La puerta se abrió, el pasillo se iluminó, y su madre volvió a gritar. Otra vez escribiendo: Goku. Te dije que alistes tus cosas primero. Él asintió sin verla. Sin siquiera alzar la cabeza. Ya casi, mamá. Te lo juro. Solo, necesito terminar esto. Ella suspiró fuerte, dio media vuelta y desapareció con la misma prisa con que había irrumpido. Goku volvió al cuaderno. Tomó aire. Dejó que la siguiente línea le bajara por la espalda como un susurro antiguo. Sus dedos pasaban firmemente sobre aquel pedazo de papel bajo su muñeca. Con la oscuridad de frente, una sonrisa se tornaba, imaginando, trazando, escribiendo, formando como un dios a su mundo. Él no sabía de dioses, pero sabía lo que se sentía crear algo que no estaba ahí. Algo que surgía de la nada y, sin embargo, pesaba tanto como una piedra viva en el pecho. Mordió un trozo más de la tostada fría. La tenía entre los dientes, colgando, mientras garabateaba con una intensidad que desbordaba sus años. Sus piernas, apenas cubiertas por un pantalón de pijama demasiado corto, se balanceaban bajo la mesa. Sus calcetas estaban mal puestas. Una azul, otra con rayas verdes. Pero a él no le importaba. Afuera, el motor del transporte vibraba con impaciencia. El chofer ya había tocado el claxon. 2 veces. Tal vez 3. Goku lo oyó. Claro que lo oyó. Pero también sintió algo más. Un estremecimiento en el fondo del cuaderno. Un latido.
como si el peregrino respirara entre las líneas, y supiera que el niño estaba a punto de dejarlo solo. Y entonces escribió con más fuerza. Sus ojos, del color de la niebla al amanecer, guardaban un brillo que era a la vez promesa y lamento. Le temblaba el pulso. Se le secaba la boca. Su pecho latía como si algo sagrado dependiera de su caligrafía. Vestía una túnica gastada, tejida con hilos de luz y sombra, y llevaba un cayado de madera nudosa, grabado con signos que evocaban los salmos olvidados. El reloj de la cocina anunció la hora con un clic áspero. Goku parpadeó. Si no lo termino ahora, susurró, apretando la mandíbula. Se me escapará. Y entonces, sin previo aviso, la tinta se cortó. La pluma ya no escribía. El papel la rechazaba. Buscó otra. No encontró ninguna. No, habló con la voz baja. Se levantó de golpe. Corrió al baño. Empañado por el vapor de la ducha que su hermano había dejado minutos antes, el espejo lo recibió como una página virgen. Goku extendió el dedo. Temblando, dibujó con lentitud. No te detengas ahora, profetizó el peregrino. Porque si lo haces, ella te encontrará. El vapor comenzó a borrarlo antes de que pudiera terminar. Su aliento empañaba más la superficie. El dedo dejaba un rastro débil, casi invisible. Y, aún así, sonrió. Porque sabía que, aunque lo olvidara, algo de esa frase viviría en él. Incluso si el peregrino lo seguía hasta el autobús. El microbús volvió a tocar el claxon, esta vez con furia. Goku salió del baño con el cuaderno apretado contra el pecho. Ya no llevaba mochila. Ni lonchera. Ni la chamarra azul que su madre insistía en que no olvidara. Solo el cuaderno, como si todo lo demás fuese accesorio. Como si lo único verdaderamente necesario para salir al mundo fuera esa historia que ardía dentro de él. Te dije que corrieras, Goku. Vas tarde. Gritó su madre desde la cocina. Él no respondió. Solo asintió con un gesto leve mientras se vestía rápidamente, buscando las cosas que olvidaba, y cruzó la sala en dirección a la puerta. Sus calcetas resbalaban en el mosaico frío. El desayuno a medio terminar seguía sobre la mesa. Su sombra, alargada por la luz pálida del matamosquitos, parecía caminar delante de él. Abrió la puerta. El aire de la madrugada le golpeó el rostro como un susurro helado. Todo olía a pan recién horneado, a diésel, a tierra mojada. El cielo se estiraba lento sobre las azoteas, todavía sin decidir si era de oro o de plomo. Y ahí, al borde de la banqueta, esperaba el transporte, rodeado de naturaleza, como si estuviera en la jungla. El chofer tenía los codos fuera de la ventanilla y una expresión de fastidio resignado. ¿Vienes o no vienes, mocoso? Goku bajó la mirada, algo sonriente. El cuaderno seguía ahí, tibio entre sus brazos. Dio un paso. Luego otro. Y cuando estuvo por subir, se detuvo. Un pensamiento fugaz le cruzó la mente. Cada línea escrita era un pacto. Una especie de promesa secreta. Si lo dejaba ir, si soltaba esa historia, tal vez ya no volvería a encontrarla. Como si las palabras tuvieran un momento exacto para ser dichas, y si no las casabas a tiempo, se perdían para siempre entre las grietas del día. Apoyó una mano en el marco de la puerta del microbús y murmuró, apenas audible. No puedo olvidarte ahora. El chofer lo miró sin entender. Goku subió, sin decir más. El asiento junto a la ventana estaba libre. Se dejó caer, aún sin aliento. La pluma seguía sin tinta. El espejo ya no tenía las frases. El vapor se había ido. Pero Goku cerró los ojos. Y en su mente, el peregrino seguía caminando. Sobre arenas sin nombre. Bajo un cielo sin fin. Con los ojos llenos de niebla y un callado que aún resonaba con las voces de los que rezan en silencio. Goku sabía que mientras no dejara de pensarlo, él no desaparecería. El cuaderno descansaba, pero la historia seguía. Aún faltaba entender el misterio que Dios había sembrado en el corazón del mundo, susurró con interés. Goku miró por la ventana con una mezcla de sosiego y anhelo. Apoyó la frente en el cristal, aún frío por la brisa de la mañana, y alzó el volumen de sus audífonos. Una melodía de cuerdas suaves llenó su cabeza, como si sirviera de alfombra para que el pensamiento volviera a flotar.
El microbús arrancó con un gemido y se deslizó por la calle estrecha de su pueblo. El asfalto tenía más polvo que pintura, y los árboles a los lados aún no se sacudían el rocío. El sol no había salido del todo, pero la oscuridad empezaba a romperse con ese tono violeta que solo conoce el que madruga. La noche se retiraba con elegancia. El aire era limpio, tan limpio que olía a tierra mojada, a leña encendida, a pan recién horneado detrás de alguna puerta. Goku abrió la ventana y dejó que ese aire lo abrazara. «¿Te cuidas, mamá?», gritó con felicidad, su mano asomando afuera, moviéndose con una dulzura casi infantil. Desde el umbral, ella levantó la suya, sonriendo. No hacía falta hablar más. El microbús dobló la primera curva, y fue como si el mundo comenzara a desplegarse ante sus ojos. Goku abrió un poco más la ventana. El aire de la mañana se coló con una frescura que se sentía viva, cortante y suave al mismo tiempo, como si el día apenas estuviera respirando por primera vez. A un lado de la calle, reconoció las tienditas cerradas aún, con sus cortinas metálicas rayadas por los años, los letreros que colgaban torcidos, las banquetas rotas donde, en unas horas, se instalarían los puestos de pan, fruta, dulces en frascos de vidrio y el ambiente familiar. Todo dormía, pero era un sueño tibio, uno que prometía despertar pronto. El microbús dejó atrás las casas con fachadas desteñidas, los jardines improvisados con latas y macetas agrietadas, y se adentró en la carretera. Allí, la naturaleza volvió a tomar el mando. Las estructuras humanas se iban disolviendo como tinta en agua. Y entonces, el mundo se abrió. A ambos lados del camino, los campos de cultivo se extendían como mantos verdes bajo la luz incierta del amanecer. El cielo, aún teñido de azul profundo, comenzaba a dejar entrar un resplandor dorado que apenas delineaba los bordes de las nubes. El aroma a tierra húmeda subía desde las parcelas. Frijol, maíz, calabaza. Había algo sagrado en ese olor, algo que no se podía embotellar ni copiar. Solo vivir. Las montañas se alzaban a lo lejos, como guardianas ancestrales que aún no despertaban. Sus picos parecían sumidos en sueños, envueltos en una neblina tenue que los hacía parecer islas flotantes en el cielo. Goku se acomodó los audífonos, pero no subió el volumen. Quería que la música y el mundo se mezclaran en equilibrio. Y lo hacían. Los kilómetros eran recorridos, y conforme pasaba, la luz del sol iba saliendo. El cielo ya no estaba oculto, pues ahora, las nubes ya no eran opacadas por su contorno negro, ahora eran blancas, limpias, como maquillaje del amanecer. Poco tiempo pasó, y los árboles se cerraron sobre el camino como un túnel viviente. Las hojas colgaban pesadas de rocío, y la sombra era profunda, fresca, llena de murmullos. Aquí, la carretera parecía más delgada, como si la naturaleza hubiera olvidado que existía. Entre los troncos, de vez en cuando, surgían imágenes inesperadas. Un tori rojo cubierto de musgo, escalones de piedra que subían hacia templos casi devorados por la maleza, faroles apagados, estatuas de animales con ojos vacíos mirando hacia el oeste. Goku sintió que cruzaban un límite invisible. Era como si hubieran salido del mundo del pueblo, y hubieran entrado en otra cosa. Algo más antiguo. Más callado. Más real. Luego, con un suspiro, el bosque empezó a abrirse. Los árboles se distanciaban. El pavimento recuperaba su firmeza. El tráfico aumentaba. Los postes eléctricos reaparecían, seguidos por anuncios, cables, fachadas de concreto. La ciudad comenzaba a formarse como niebla que se condensa. Cuono se reveló de golpe. Fue creciendo en señales. Una gasolinera aún cerrada, estudiantes caminando con mochilas grandes, avenidas amplias que aún estaban vacías. El sol, apenas sobre el horizonte, pintaba de cobre los cristales de los edificios. Las sombras eran largas, elegantes, casi solemnes. Todo parecía al borde de un despertar. Y entonces, la ciudad se contornó entre todo. La gente caminaba por las extensas calles, y como era de esperarse, el tráfico aumentaba. Como una visión final, apareció la Academia Kuo. El microbús frenó frente a su entrada. Blanca, limpia, simétrica. Como un templo de mármol nuevo en medio del concreto.
Las columnas brillaban con la primera luz, y la reja negra se abría lentamente, como si reconociera quién debía entrar. Goku bajó sin apuro, pues de todos, él había sido el último en bajar. Llevaba el cuaderno contra el pecho. Y aunque ya no escribía, sabía que las palabras aún lo esperaban, flotando en algún rincón del día. El bullicio matinal del colegio se mezclaba con el crujido de las mochilas llenas, las risas dispersas y los pasos apurados, de quienes aún no habían despertado del todo. Entre la corriente de estudiantes que entraban por la reja principal, Goku caminaba con desgano, medio dormido y con los párpados pesados. La mochila colgaba de un solo hombro, y en la otra mano llevaba su libreta medio abierta, llena de tachaduras y palabras sin terminar. El peregrino no puede morir, el peregrino, murmuraba para sí, hilando mentalmente frases que no lograba cerrar. De pronto, un grito lo arrancó de su ensimismamiento. Goku, préstame la espalda. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Algo, o alguien, le cayó encima con el peso de una bicicleta mal aparcada. Goku se desplomó de bruces, su libreta salió volando y varios papeles se desparramaron por el suelo como hojas de otoño. ¡Ak! ¡Qué demonios! Alcanzó a decir antes de que el aire le saliera por la boca. Desde su posición en el suelo, alzó la cabeza con esfuerzo, los codos raspados y la mejilla contra el concreto. Lo primero que vio fue una sombra riéndose. Lo segundo, una sonrisa ancha y desvergonzada. Lo tercero, fue esa cicatriz delgada que surcaba la mejilla izquierda, justo donde empezaba a curvarse el labio. Una cicatriz tan familiar como su voz. Souta. Gruñó, sin necesidad de confirmarlo. Idiota, bájate, me estás aplastando. SHHH. No arruines la experiencia, Goku. Eres un excelente colchón. Estás bien cómodo, no te quejes. Rió Souta desde su trono improvisado. Siempre pensé que ibas a ser útil para algo. Me lastimas. Goku se retorció un poco, tratando de zafarse, mientras soltaba un quejido dramático. Eres un idiota, Souta, gracias por el cumplido. Tú también luces adorable con la cara contra el piso. Le respondió con sarcasmo mientras daba unas palmaditas sobre su espalda, como si afinara un tambor viejo. ¡Ay! Eso fue mi riñón. Uy, ¿ese era tu riñón? Pensé que era un botón oculto. Goku intentó impulsarse con los brazos, pero el peso de Souta seguía sobre él, como una mochila adicional con ego incluido. La escena ya había llamado la atención de algunos compañeros que pasaban cerca, algunos reían, otros simplemente rodeaban el espectáculo como si no fuera su problema. Un sonido se filtró entre el caos de la entrada. Pasos. Rápidos, firmes, precisos. Tac, 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 tac. Oh, no, Shiki, musitó Goku con una mueca anticipada. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra cruzó como una ráfaga. Y entonces, ¡pam! Un estuche de lápices voló como proyectil directo a la nuca de Souta. El golpe fue limpio, seco, con la precisión quirúrgica de alguien que sabía exactamente a dónde apuntar. Souta chilló y rodó a un costado, sobándose la cabeza con ambas manos. ¿Qué fue eso?, interrogó, alzando la mirada ante aquella sombra que se oponía a él. Aunque ya sabía quién era, por costumbre la buscó con la mirada. Y ahí estaba, de pie. Impecable. Aún con la mochila al hombro, apenas abierta, como si devorara con desgano los mechones rosados que caían sobre su espalda. En su rostro, una sonrisa peligrosa se alzaba. No decía mucho, pero con solo mirarla, se entendía. La chica se acercó sin apuro, caminando con esa gracia felina que parecía coreografiada. No te pongas encima de él otra vez, ordenó. Suave, casi dulce. Pero la amenaza implícita flotaba en el aire como electricidad. ¿Eh? Yo solo estaba. Fue una entrada dramática, eso es arte. Su cuerpo se agachó con delicadeza. Su mano bajó hacia el suelo, y con tranquilidad logró recoger la libreta en un gesto gentil. ¿Te dolió mucho?, le preguntó, esta vez más cercana, su voz más suave. Solo, un poco, respondió él, rascándose la cabeza, sintiendo como el calor le subía al cuello. No te preocupes, lo dejé con neuronas suficientes para caminar.
añadió ella con una media sonrisa gradeada, apenas perceptible, como si disfrutara del momento sin admitirlo. Estoy presente, por si no se han dado cuenta. Gritó Souta desde el suelo, aún sobándose. Eso fue un intento de asesinato con estilo. Ella giró apenas el rostro, mirándolo de reojo, y respondió con un tono meloso pero filoso. Y si no te callas, el próximo intento no va a fallar. Souta se encogió de hombros, rindiéndose. Goku solo soltó una carcajada baja mientras se ponía de pie. ¿Por qué siempre terminas salvándome de cosas tan ridículas? Porque alguien tiene que cuidar de ti, ¿no? Aclaró ella, guiñándole un ojo con una mezcla de ternura y superioridad. Y con eso, los tres siguieron caminando entre la multitud. Uno sobándose la cabeza, otro sobándose el orgullo, y la tercera, impecable. Los pasillos vibraban con el murmullo de los estudiantes que se apuraban hacia sus salones. Zapatos golpeando el piso encerado, risas sueltas, saludos cruzados. En medio de ese bullicio, ellos caminaban juntos, con un ritmo tranquilo, como si no tuvieran prisa por llegar. Shikimori iba del lado izquierdo de Goku, lo bastante cerca como para que sus mochilas se rozaran de vez en cuando. Llevaba el cuaderno abierto entre las manos, hojeándolo sin apuro. Sus ojos recorrían las líneas con una atención que no parecía fingida. De vez en cuando, se detenía en un párrafo y sus cejas se arqueaban apenas, como si encontrara algo que la intrigaba. El cabello rosado, brillante bajo la luz del pasillo, caía en suaves mechones sobre el borde del cuaderno, y uno de ellos se movía al ritmo del aire, acercándose casi a la muñeca de Goku, pero sin llegar a tocarlo. Él bajó la mirada un segundo, como si el movimiento lo hubiera distraído más de lo necesario. No está mal, ¿sabes?, murmuró Shikimori, sin levantar la vista. Pero se siente como si te faltara respirar a veces. Escribí todo en media hora, quería terminar antes de que amaneciera. Ella ladeó apenas la cabeza, como si eso explicara más de lo que aparentaba. Se nota, respondió, con ese tono raro, a veces sonaba a burla y otras veces solo parecía estar probando cómo sonaban sus palabras en el aire. Goku la observó girar el cuaderno con un movimiento ligero. Su uña se posó sobre una frase en particular, sin presionarla, como si no quisiera dejar marca. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir el calor que se forma entre dos personas que se conocen bien, pero no lo suficiente como para que fuera obvio. Esta parte, está bonita, comentó, sin mirarlo. Él solo asintió. No por timidez, sino porque el momento no parecía necesitar muchas palabras. Ella bajó un poco la vista. El cabello resbaló más, tocando el borde de la página como si intentara subrayar la línea. Al caminar de nuevo, no se alejó. Su brazo rozaba el suyo cada tanto, pero sin insistencia. Solo esa cercanía que se siente cuando dos personas se acostumbran a caminar juntas. ¿Planeas escribir más?, preguntó con suavidad. No lo sé. Solo lo saqué porque lo tenía encima. Es como un Shikimori Point. Shikimori sonrió de lado, cerró el cuaderno sin apuro y lo sostuvo contra su pecho, como si el contenido ya le perteneciera un poco. Goku pensó en pedirlo de vuelta, pero no lo hizo. Detrás, Souta arrastraba los pies como si cargara un castigo ancestral. Y a mí ni una disculpa, ni una palmada en la espalda, ni un ánimo, campeón. Nada, ¿verdad? Shikimori giró apenas el cuello, sin perder la compostura, y le arrojó un cuaderno. No con fuerza, pero con una precisión quirúrgica. Le dio justo en la frente. Otra vez no, por el amor de Dios. Se quejó, sobándose con ambas manos. Ya hasta el libro me lanza indirectas. Entonces cállate, respondió ella, volviendo al tono suave y neutral como si nada hubiera pasado. Goku soltó una risa contenida, y ella, sin decir nada, se permitió avanzar más pegada a su lado. No había contacto directo, solo esa clase de proximidad que habla por sí sola. A veces, su hombro giraba ligeramente hacia él. Otras, sus dedos jugueteaban con el canto del cuaderno. Tu letra es rara, comentó sin mirarlo. Pero se nota que te importa lo que escribes. Gracias, supongo, respondió Goku, con media sonrisa.
Souta los seguía desde atrás, con la expresión de alguien que ha perdido toda esperanza y solo le queda el sarcasmo como escudo. Si esto sigue así, yo seré el narrador omnisciente al que nadie escucha. Shikimori lo miró por encima del hombro, y él guardó silencio como por reflejo. Ya cerca de la puerta del salón, ella bajó un poco el paso. Se detuvo justo antes de cruzar el umbral, y durante un instante pareció dudar si seguir o no. Miró a Goku con una expresión suave, difícil de leer. No había sonrojos, ni suspiros. Solo la calma tibia de alguien que observa algo que le gusta. Él la miró también, sin saber muy bien qué hacer. Y entonces, sin decir nada, ella le devolvió el cuaderno, empujándoselo con los nudillos, como si fuera lo más normal del mundo. Cuídalo, ordenó. Es algo simple, ¿no? Y entró al salón con la misma ligereza con la que había caminado a su lado todo el trayecto. Goku se quedó ahí un segundo más, mirando cómo su sombra desaparecía entre las sillas. Souta, ya resignado, se le plantó al lado y lo miró de reojo. Es oficial, habló, dejando caer la mochila con un suspiro dramático. Esto es un shoujo, y yo soy el amigo que trae los jugos. Goku no respondió. Solo apretó el cuaderno contra el pecho, como si aún conservara algo del calor de Shikimori entre las páginas. Los pasos de los estudiantes llenaban el pasillo como una corriente viva, pero Souta ya no los escuchaba. Se detuvo sin darse cuenta, clavado en el suelo, mientras Goku y Shikimori seguían caminando unos pasos más adelante. Tenía el ceño fruncido, pero los ojos le brillaban con una mezcla rara de asombro y alegría. Como si algo hubiera hecho clic. Como si acabara de entender algo grande, aunque no supiera explicarlo. Se quedó ahí, sonriendo solo, con la emoción haciéndole cosquillas en el pecho. No puede ser, está pasando. Susurró, llevándose una mano a la boca como si intentara contener una explosión nuclear de alegría. Al frente, Goku sostenía su cuaderno abierto, Shikimori lo leía con calma, demasiado cerca para ser solo curiosidad. El cabello rosado de ella se deslizaba por las hojas, y Goku ni siquiera parecía notarlo. Souta apretó los puños. Esto es, nivel S de tensión romántica. Chilló, ya sin control. Goku se giró apenas. ¿Qué haces? Nada. Solo, apreciando la arquitectura escolar, tan simétrica. Excusó Souta, secándose una lágrima imaginaria con el dorso de la mano. Shikimori, sin apartar los ojos del cuaderno, extendió un dedo y lo señaló sin verlo. Silencio, estás rompiendo el ambiente. Perdón, mi reina. Vociferó con un toque teatral, agachando la cabeza como si estuviera en una obra de teatro escolar. Goku soltó una risa suave. Shikimori solo esbozó una sonrisa casi invisible, pero no se apartó ni un centímetro. Souta dio una vuelta sobre sí mismo de la pura emoción y alzó los brazos como si invocara al cielo. Es que se nota. Esto es un opening, Goku. Tú eres el protagonista caminando con la chica misteriosa mientras el ending suena de fondo. Yo solo quiero ser el tipo que hace ruidos de fondo con castañuelas. ¿Qué? Dijo Goku, sin entender. El cielo me ha escuchado. Por fin, soy parte de la gran misión. Gritó Souta, ahora andando de espaldas, como si coreografiara su emoción con el suelo mismo. Shikimori solo le arrojó una mirada rápida, y Souta fingió desmayarse dramáticamente contra una banca. Estoy bien. Fue el impacto del aura romántica. Me sobrepasó. Goku negó con la cabeza, y Shikimori simplemente bajó un poco más el cuaderno, dejándolo cerrado contra su pecho. Souta, aún tirado sobre la banca, sonrió con los ojos entornados. Luego se incorporó con pereza, como si el aire se hubiera vuelto más denso sin que nadie lo notara. Por un instante, nadie dijo nada. No fue incómodo. Fue raro. Como si algo invisible hubiera atravesado el pasillo y el silencio no fuera solo un silencio, sino una pausa escrita por alguien más. Goku frunció el ceño. Shikimori ladeó la cabeza, atenta a un sonido que no llegó. Y Souta se quedó quieto. Muy quieto. Los tres avanzaron hacia el salón, pero sus sombras ya iban por delante.
alargadas por una luz que no debía estar ahí, torcidas como si buscaran algo que habían olvidado. Fue entonces cuando sucedió. Primero un temblor apenas visible, como una vibración en el suelo pulido. Luego, una danza lenta, casi imperceptible. Las sombras comenzaron a curvarse, a estirarse, y a tocarse. Como manos buscando consuelo. No había viento, pero todo se movía. Y cuando sus sombras se unieron, no fue con violencia, sino con hambre. Una hambre antigua, como si siempre hubieran estado esperándose. Goku no lo notó. Shikimori seguía leyendo en silencio. Pero Souta sí lo sintió. El corazón le dio un vuelco, no por miedo, sino por reconocimiento. Y en ese instante, el espacio de la luz se quebró. Como un papel arrancado del mundo. Un agujero negro hecho de tinta se abrió bajo ellos, extendiéndose en círculos irregulares. Los pupitres más cercanos se disolvieron en el aire. El silencio dejó de ser silencio. Era un pulso. Un eco sin origen. Y en el centro, un árbol. O su sombra. O su idea. No tenía color ni materia, pero su presencia era tan real como el peso de un recuerdo. Las ramas eran fractales, vivas, creciendo y deshaciéndose al mismo tiempo. Las raíces trepaban hacia el techo como si quisieran atrapar el cielo. Y en el tronco, algo latía. No con sangre, con memoria, con historia. Souta no respiraba. Ni pestañeaba. Y aunque todo parecía detenido, aquella cosa lo miraba. Sin ojos. Sin rostro. Pero con la certeza de quien ha esperado siglos para ser visto. Souta. La voz de Goku quebró el cristal, como un trueno abriendo la realidad. Te estoy hablando. Souta parpadeó. El árbol se desvaneció. Solo eran 3 chicos entrando tarde a clases. Pero Souta lo sabía. Lo sentía en el pecho.